La sociedad internacional del último cuarto de siglo ha alumbrado nuevas transformaciones jurídicas, mostrando el sistema jurídico internacional una importante capacidad de permeabilidad a las aspiraciones del ser humano y sus derechos. Hoy se auspician sistemas políticos democráticos, fundados en el principio del Estado de Derecho, que permitan de forma real el goce de los derechos y se defiende la emergente responsabilidad de proteger a los ciudadanos frente a regímenes tiránicos. Estos cambios normativos revelan que el ser humano tiene desde hace tiempo un lugar esencial en el ordenamiento internacional. Al fin y al cabo, ya los clásicos de la Escuela Española del Derecho de Gentes centraban en el ser humano y no en el Estado la existencia de la comunidad internacional como forma de sociabilidad humana. Para la Escuela de Salamanca, el derecho internacional tenía su base en la naturaleza humana y su fin era la organización de la humanidad. El derecho internacional del último cuarto de siglo proclama la democracia y el Estado de Derecho como el único marco en el que es posible realizar los derechos humanos y al fin la paz. Precisamente, el hilo conductor de mi discurso se centra en recorrer esas zonas de fricción originadas por los nuevos valores, derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, y las normas que los protegen, que colisionan con algunas clásicas normas internacionales que permanecen en vigor. El respeto a los derechos humanos se ha transformado en una condición para el logro del principal propósito de Naciones Unidas, la paz. Esta condición ha originado, por un lado, una reinterpretación del concepto de amenaza a la paz susceptible de poner en marcha los poderes del Consejo de Seguridad, de modo que desde 1991, actuación en el Kurdistán iraquí, el casus belli más habitual no son las agresiones armadas entre los Estados, sino las violaciones graves y masivas de los derechos humanos en el seno de los Estados. Se equiparan las infracciones graves a los derechos humanos con la violación de la prohibición del uso o amenaza de fuerza en las relaciones internacionales. Desde entonces se sostiene que la soberanía no es un valor absoluto al que deba sacrificarse la dignidad y la vida humana y en modo alguno puede paralizar el juicio y la acción internacional institucionalizada. La soberanía es un valor relativo que se justifica y merece respeto cuando sirve a valores superiores a la soberanía misma, el respeto y la protección de la vida y la dignidad humanas. Significaba también que los seres humanos pueden hacer valer los derechos más allá de las fronteras nacionales ante el conjunto de la comunidad internacional. Se hace posible, en términos jurídico-internacionales, la visión kantiana de que una violación del derecho cometida en un sitio repercute en todos los demás. Al deber de todo Estado de proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en su territorio, que es la responsabilidad primordial de los Estados, el artículo 2.7 de la Carta añade unas salvaguardias internacionales de responsabilidad subsidiaria de Naciones Unidas. Este precepto, de entrada protector de la esfera interna, termina con un párrafo en el que se faculta, sin embargo, al Consejo de Seguridad para intervenir en esa esfera interna en el marco del capítulo 7 de la Carta, cuando las situaciones internas constituyan una amenaza a la paz y seguridad internacionales. En su práctica se comprueba que alude a la amenaza a la paz, pero el Consejo de Seguridad nunca justifica o razona por qué estima que esas situaciones de tragedia humana en el interior de un Estado son una amenaza para la paz internacional que han legitimado en aquel caso, en el Kurdistán y en otros casos posteriores, su autorización de la intervención armada con fines humanitarios, incidieran poco o mucho en la paz mundial. El Consejo de Seguridad estima que cuando son transgredidas ampliamente las normas de derechos humanos y en especial las del derecho humanitario, tales infracciones son en sí mismas una amenaza a la paz. Importante constatación verificable en el último cuarto de siglo: la mayoría de las amenazas no provienen de las agresiones entre Estados, sino de la violación masiva de derechos humanos en el interior de las sociedades nacionales. Las infracciones generalizadas y graves de los derechos humanos pueden poner realmente en peligro la paz universal, pero incluso sin alcanzarse tal riesgo global, no dejan de ser un asunto de interés internacional. Esta doctrina ha originado otras fricciones, por ejemplo, en la tradicional regla de no intervención en los conflictos armados internos por parte de las organizaciones internacionales a fin de no ponerse a favor de cualquiera de los bandos enfrentados. Los conflictos armados internos no están prohibidos por el derecho internacional. Este ordenamiento prohíbe el uso de la fuerza o su amenaza por Estados contra la soberanía de otros Estados.
En consecuencia, un conflicto armado interno, cualquiera que sea su intensidad, no es a priori contrario al derecho internacional. La rebelión, la sedición o el levantamiento popular son obviamente ilegales respecto del derecho interno. No se puede negar el derecho de autoconservación del Estado frente a ataques internos o externos. Importa subrayar que no es el conflicto armado interno la situación de conflicto en el interior de un Estado cuando se apela a los poderes constitutivos del Consejo de Seguridad para intervenir por la fuerza en una guerra civil, no, sino hacer intencionadamente de los civiles el centro de los enfrentamientos. Claro, que el hecho de que el Consejo de Seguridad pueda intervenir militarmente, esté facultado para intervenir militarmente en situaciones internas, no significa que deba hacerlo. No hay automatismos, lógicamente, y el Consejo de Seguridad debe valorar todas las circunstancias y todas las consecuencias del caso concreto. El sistema de votación en el seno del Consejo de Seguridad permite, en el contexto de cada caso, sopesar todas las circunstancias a fin de evitar que Naciones Unidas se ponga al servicio de los intereses de algún Estado y se pueda desatar una devastadora e incontrolable guerra causando un mal mayor que el que se quería evitar. Asimismo, el Consejo de Seguridad y los Estados autorizados a intervenir deben poder estar en condiciones de controlar y asumir el posconflicto, tanto la reconstrucción material como el orden público, la seguridad y la posterior gobernabilidad del Estado intervenido. La responsabilidad subsidiaria de proteger a favor de Naciones Unidas, que ni es una regla consuetudinaria ni convencional del derecho internacional, debe traducirse en una protección responsable y no puede limitarse a la inicial y espectacular operación militar con aparente victoria en el corto plazo y destinada a fracasar en el medio o largo plazo. En varias actuaciones militares autorizadas por el Consejo de Seguridad, como en las no autorizadas, estas han agravado los conflictos en los que se ha intervenido. La población civil es más vulnerable que antes de la intervención. Se han creado santuarios de terroristas donde antes no existían, y en la mayoría de los casos se ha dejado como secuela sociedades desestructuradas y estados fracasados. Igualmente, en la doctrina de la responsabilidad de proteger se observan desajustes con las normas del derecho internacional en vigor que reservan al Estado territorial afectado el consentimiento en exclusiva para recibir o no recibir asistencia humanitaria externa, estatal o privada, si bien su rechazo requiere razones objetivas y el respeto al principio de humanidad. Los terceros estados no pueden ayudar a la fuerza o con la fuerza armada en función de sus intereses. Bajo la coartada de la ayuda humanitaria, en ocasiones los estados han llevado a cabo intervenciones en asuntos internos decantándose por una de las partes contendientes en el conflicto armado. El derecho internacional en vigor no autoriza el uso de la fuerza a ningún estado para obligar a otros por la fuerza a recibir y proceder por su cuenta a la ayuda. La Corte Internacional de Justicia afirmó que el empleo de la fuerza no podría ser el método apropiado para verificar o garantizar el respeto de los derechos humanos. Solo el Consejo de Seguridad está habilitado para apreciar las penalidades extremas como amenaza a la paz y seguridad internacionales y utilizar sus poderes coercitivos militares. Solo con su autorización se puede superar la contradicción normativa entre el necesario consentimiento del Estado para aceptar asistencia humanitaria, incluso en situaciones extremas, y la responsabilidad de proteger de Naciones Unidas. Otro riesgo importante del activismo humanitarista del Consejo de Seguridad es que se inhiba de la búsqueda de soluciones de fondo a los problemas políticos internacionales y endose los problemas políticos a las organizaciones de socorros y a funciones impropias de las Fuerzas Armadas. La atención del Consejo de Seguridad a los problemas humanitarios se debe a que resulta más fácil ponerse de acuerdo sobre el mínimo común denominador de lo humanitario que sobre políticas para poner fin a los conflictos. El Consejo de Seguridad se desliza hacia lo humanitario, un ámbito que no es el suyo, al tiempo que endosa a las organizaciones de socorros las crisis políticas que no es capaz de solucionar. Bajo la retórica del llamado enfoque integral, que una la acción humanitaria con las medidas militares y diplomáticas, se produce una instrumentalización de la asistencia humanitaria por motivos de seguridad, visibilidad o consumo interno para hacer más atractivas las misiones militares a las poblaciones de origen de las tropas.
pero el impacto negativo sobre la labor de las organizaciones humanitarias que colaboran en esas acciones positivas es claro, provocando que la ayuda sea distribuida sin respetar los principios humanitarios fundamentales, tales como de humanidad, independencia, imparcialidad y neutralidad. Para una mayoría de estados, la ayuda humanitaria, incluida la de emergencia, es un instrumento de apoyo de su política exterior. Para muchas ONGs, con ansias de financiación y protagonismo, esto es admisible, pero es simplemente inaceptable en términos jurídicos, puesto que la asistencia humanitaria no forma parte de la estrategia para derrotar a un enemigo. A pesar de estas críticas, la responsabilidad de proteger ha sido y sigue siendo una noción benefactora al rebajar la enjundia westfaliana de la soberanía y ponerla al servicio de valores superiores. Otro ámbito revelador de las tensiones y contradicciones entre nuevos valores y clásicas normas es el originado por la alegación de las inmunidades soberanas de los estados ante los tribunales extranjeros frente a reclamaciones, incluso civiles, por crímenes internacionales cometidos incluso en el estado del foro. Se constata que cuando los tribunales internacionales, por ejemplo el Tribunal Europeo o como el Tribunal Internacional de Justicia en el contencioso entre Alemania contra Italia del año 2012, cuando estos tribunales se encuentran ante la tesitura de tener que aplicar una norma, la de las inmunidades, de peso histórico y jurídico incuestionable, o por el contrario, enjuiciar conductas de órganos del Estado que constituyen crímenes contra el derecho internacional cometidos en el Estado del foro, se inclinan por el mantenimiento de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados. Este desajuste de las estructuras normativas internacionales se salta siempre a favor de preservar las inmunidades soberanas del Estado, lo que revela que los avances normativos y la práctica de Naciones Unidas en materia de derechos humanos pueden acabar pareciendo un espejismo cuando el infractor masivo de derechos humanos son órganos de un Estado extranjero. Desde luego, la soberanía no puede servir de pretexto para entorpecer la rendición de cuentas eficaz de los Estados por tales crímenes. Abordo ahora el segundo valor, la democracia como valor instrumental al servicio de la paz. En el pasado siglo XX y hasta la caída del muro de Berlín, el valor de la democracia no era apreciado de forma general por la comunidad internacional, salvo las organizaciones europeas occidentales. Ahora bien, el principio del respeto a los derechos humanos, que sí está incluido en la Carta, está intrínsecamente unido a la democracia. La Declaración Universal es más específica y prevé con carácter general que los seres humanos tenemos derecho, literalmente dice, a un orden social, es decir, a un orden interno en el que los derechos reconocidos puedan hacerse efectivos. También se reconoce en la Declaración Universal, literalmente, que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, lo que ya de por sí es bastante elocuente de los valores democráticos y refleja la visión constitucional de las democracias occidentales mayoritarias en el momento de creación de Naciones Unidas. No menciona, ni la Declaración ni la Carta, no mencionan expressis verbis la democracia, aunque define su contenido esencial, es decir, elecciones libres, en una forma muy próxima a la visión que señala de la democracia como método. Si a la Declaración Universal unimos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que confirma el principio democrático, ahora ya mediante derecho convencional que obliga a los Estados partes, se llega a la conclusión de que, cualquiera que sea el sistema político, los Estados asumen la obligación internacional de garantizar que sus ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, a votar y ser elegidos en elecciones periódicas y a tener acceso a las funciones públicas de su país. Además, este tratado, el pacto, reconoce y menciona que los derechos se ejercen sin más límites que los propios de una, comillas, sociedad democrática. Se sentaban así las bases, no tanto del derecho humano a la democracia, que también, como del reconocimiento de que la democracia es un valor universal y que los Estados asumen una obligación internacional, como han confirmado innumerables resoluciones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, incluidas las fundadas en el capítulo 7 de la Carta, y continuadas y uniformes declaraciones de los Estados al más alto nivel. Los factores que han contribuido a su inserción como condición de paz hay que situarlos en el principio de la libre determinación de los pueblos, también en el fin de la escisión ideológica este-oeste,
y en la acción de la comunidad internacional ante la vulnerabilidad de numerosos estados. Es cierto que la democratización progresiva en estos 25 años ha dificultado la aparición de conflictos armados tanto internacionales como internos, pero también tiene sus riesgos esta democratización si es más una apariencia de democracia o democracia de baja calidad que una democracia comprometida con la igualdad y el imperio del derecho. Entonces, la débil democracia hace emerger nuevas fragilidades que pueden aprovechar grupos armados para liberar nuevas formas híbridas de la guerra, como el terrorismo y la criminalidad común organizada a gran escala. La vulnerabilidad del Estado tras la caída del muro es el factor que explica en mayor medida el compromiso de Naciones Unidas y de las organizaciones regionales con la democracia. El contexto internacional político-económico de la globalización ha favorecido que el papel central del Estado se haya debilitado frente a actores no estatales, como ha señalado entre nosotros Celestino de la Arenal. A muchos estados, casi todos en África, su inmensa riqueza les ha sorprendido sin una verdadera estructura estatal que permita un aprovechamiento de la misma en interés común, multiplicando, por el contrario, la miseria y la corrupción infinita. Aunque los conflictos armados han disminuido considerablemente como nunca había sucedido, lo que más llama la atención de los conflictos básicamente internos del último cuarto de siglo es que en un considerable número no son conflictos armados, no son guerras entre combatientes tradicionales, no son guerras de Marte, son guerras privadas, de grupos de delincuencia organizada de derecho común que se apoderan para sus tráficos ilícitos de parte por todo el territorio de un Estado. Esta deriva de la violencia interna alejada de los fines políticos propios, de la insurgencia o de la rebelión, es mucho más brutal para la población y más imprevisible al quedar al margen de todo límite o condición jurídica. Mientras que los rebeldes o sediciosos clásicos pretendían sustituir a los dirigentes del Estado para organizar la vida pública conforme a su ideología, la violencia común organizada contemporánea no pretende objetivos políticos y su control del Estado se concentra en conseguir impunidad para su acción criminal generalizada. Desplazan al Estado, no lo sustituyen. Lo que desean es que no interfiera en su actividad criminal y les deja un territorio sin policía, sin jueces y sin sociedad civil. El Estado desaparece de facto y con él los medios y controles para hacer respetar mínimamente los derechos humanos y las normas humanitarias o emprender una transición a la democracia. El Estado es el destinatario principal de las obligaciones internacionales y si desaparece o es tan débil, también se desvanece la esperanza de poner límites a las infracciones a normas internas e internacionales y exigir la responsabilidad penal a sus autores. La constatación empírica de que las amenazas a la paz no provienen de las agresiones entre Estados, sino por la falta de democracia y Estado de Derecho en el interior de los Estados o por sistemas de gobierno débiles, ha llevado a innumerables actuaciones de diplomacia preventiva y transformadora de Naciones Unidas examinadas en la versión completa de este discurso, en las que se deduce que su obra pacificadora consiste en la democratización y fortalecimiento institucional de los Estados. Al igual que la violencia armada contemporánea ya no es militar en el sentido clásico, la paz tampoco se logra mediante medios militares. Estos son precisamente un medio para lograr la seguridad imprescindible para la construcción de estructuras estatales que hagan posible políticas que conduzcan al desarrollo económico-social y a una paz sostenible. El principio democrático ha generado también consecuencias importantes. Hasta 1989 era un dogma indiscutido y condición de coexistencia pacífica el respeto a cualquier forma de régimen político de cada Estado. Hoy, la elección del sistema de gobierno no es un dominio reservado a la soberanía del Estado y de sus élites, por lo que exigir las premisas básicas de la democracia no es tampoco una intervención en asuntos internos de los Estados. Las actuaciones entre 1989 y 2014 vuelven a mostrar que los conflictos que ocupan a Naciones Unidas no son agresiones armadas entre Estados, que solo ocasionalmente las hay, sino el fracaso interior, el fracaso de las fuerzas internas en el diálogo y cooperación para organizar una sociedad, y el fracaso de su derecho interno para encauzar esos conflictos, lo que lleva, en esos casos, a la actuación subsidiaria de Naciones Unidas concentrada en reconstruir sociedades y estados desde su interior. Es cierto que en este empeño Naciones Unidas
ha tenido más éxito en la prestación de apoyo durante las primeras etapas de una transición, en particular mediante la asistencia electoral, que durante las fases posteriores de consolidación de la democracia, que son las más difíciles y precisan de la voluntad de las fuerzas políticas y sociales de cada país. Consecuencia del clásico respeto internacional al régimen político interno, siempre se había estimado que los golpes de Estado o cambios de forma irregular de los gobiernos era también un asunto interno en el que ni los Estados ni las organizaciones internacionales debían interferir. Sin embargo, esa posición se ha ido resquebrajando al ser la democracia y los procesos electorales un bien público, un bien protegido internacionalmente. Se asume ahora como una obligación de comportamiento de los Estados y organizaciones internacionales que la democracia debe ser defendida internacionalmente, incluso con el uso de la Fuerza Armada institucional autorizado por Naciones Unidas y sancionado en definitiva quienes no la respeten. Un golpe de Estado no es en sí un ilícito internacional, pero derrocar ahora un gobierno de origen y de ejercicio democrático y no respetar los ciclos electorales puede tener consecuencias políticas y jurídicas de gran importancia. Con las excepciones de Egipto y Ucrania, en la mayoría de la práctica examinada se constatan efectos jurídicos como la llamada consulta de los embajadores, suspensión de los tratados en vigor entre las partes, suspensión de las consiguientes ayudas financieras, suspensión de la participación en organizaciones internacionales y, en concomitancia con el contexto del golpe, si ha habido violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra, podría ser una amenaza a la paz y seguridad internacionales que lleve, y ha llevado en varias ocasiones, al Consejo de Seguridad a facultar un uso de fuerza armada internacional contra los golpistas y restaurar la democracia. Con cierta firmeza frente a los golpistas, se observa también que en caso de no fracasar el golpe, el pragmatismo se impone. Y lo que importa es que las nuevas autoridades se comprometan a restaurar los ciclos electorales lo más tempranamente posible y el sistema constitucional. También el hecho de que hoy el respeto a la democracia y los derechos humanos sean los valores que justifican la soberanía y legitiman a los gobernantes no permite deducir que su ausencia sea motivo que legitime un uso de fuerza armada unilateral o en grupo por los estados frente a las dictaduras o frente a las democracias formales que violan los derechos humanos. Otro desajuste jurídico importante que se origina entre el principio democrático y la ocupación bélica de territorios extranjeros se produce como consecuencia de la democratización a la fuerza de estados ocupados militarmente previa invasión ilegal, es decir, no autorizada por el Consejo de Seguridad, que entra siempre en contradicción esta democratización a la fuerza con las normas en vigor de los conflictos armados relativas a la obligación de no alterar el régimen político organizativo del Estado ocupado. Ahora bien, las conclusiones sobre tal ilegalidad son claras si la imposición de la fe democrática es consecuencia de una agresión unilateral o en grupo del Estado al que se desea reconvertir. Por el contrario, no sería una violación del derecho de la Haya y de Ginebra si la ocupación y la conversión democrática es fruto de la intervención armada autorizada por el Consejo de Seguridad o misiones gestionadas directamente por Naciones Unidas. El artículo 103 de la Carta prevé su superioridad sobre cualquier tratado internacional en vigor anterior o posterior. Es claro que hay un desajuste entre una norma como la de los convenios de la Haya y de Ginebra, muy bien intencionada y justificada para contener al máximo la gravedad y los excesos que fácilmente pueden brotar de un ejército extranjero sobre un Estado ocupado y un pueblo humillado, y la certeza moral de que una aproximación a los métodos democráticos les pueden ayudar en su convivencia futura a toda sociedad. Abordaré por último la formación del principio del Estado de Derecho en el ordenamiento internacional. La Asamblea General de Naciones Unidas comenzó a interesarse por el Estado de Derecho en el interior de sus Estados miembros a partir de 1992. En la Cumbre Mundial de la Asamblea General de 2005, los jefes de Estado y de Gobierno reconocieron que los derechos humanos, el imperio del derecho y la democracia están vinculados entre sí, se refuerzan mutuamente y forman parte de los valores y principios fundamentales, universales e indivisibles de las Naciones Unidas. ¿Es cierto? Los
derechos humanos y la democracia solo son posibles si el poder mismo se somete a reglas. A esta toma de conciencia jurídico-política también responden numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad, algunas fundadas en su autoridad coercitiva, que lo otorga el capítulo 7 de la Carta, en las que el Consejo vincula a hacer respetar los derechos humanos con instaurar o restaurar el Estado de Derecho. Ahora bien, hay que reconocer que ni las resoluciones del Consejo de Seguridad han llegado a constituir derecho consuetudinario, ni hay convenio internacional de vocación universal que contenga la obligación internacional de asegurar el principio del Estado de Derecho en el plano interno. Es bien sabido que esta noción supone la realización de múltiples condiciones internas que hacen muy difícil su exigibilidad en términos de derecho internacional. Una obligación tan difusa, en términos jurídicos, tan polifacética, tan absorbente, como es el concepto de Estado de Derecho, que engloba y reenvía a su vez a una decena de reglas jurídico-políticas diversas, propias y exclusivas del derecho interno, hace muy difícil que pueda ser asumida por normas internacionales universales. A lo sumo, es una norma en periodo de formación y solo exigible cuando median obligaciones consentidas en acuerdos internacionales como en el seno de la Unión Europea y en el caso del Consejo de Europa, o cuando resulta de resoluciones coercitivas adoptadas por el Consejo de Seguridad. Ello nos obedece para reconocer la firme determinación de Naciones Unidas y de la Unión Europea de ayudar a salvaguardar y promover el Estado de Derecho ahora mismo en más de un centenar de Estados. Aunque resulta una obviedad, la idea del Estado de Derecho, paso ahora al plano internacional, la sumisión del Estado de Derecho internacional, la idea de esa sumisión al derecho internacional no nace con la caída del muro de Berlín ni tan siquiera con la Carta de las Naciones Unidas. Los juristas teólogos de la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, ya había proclamado que ninguna nación puede creerse menos obligada al derecho de gentes porque está dado por la autoridad de todo el orden. En la Carta de las Naciones Unidas no se menciona esa noción de Estado de Derecho, pero su preámbulo expresa como objetivo de la organización, con ellas, crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional. Es decir, la Carta pretende que el derecho sustituya a la fuerza en las relaciones internacionales. Los redactores de la Declaración Universal no ignoraban que la organización de los derechos precisa, y lo dice literalmente la Declaración Universal, un régimen de derecho con mayúsculas. Y la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional, la Resolución 2625 de 1970, enfatiza la importancia de la Carta para fomentar el imperio del derecho libre entre las naciones. Es obvio que no cabe una aproximación simplista de los contenidos diversos de este concepto, tal como se conoce en el orden constitucional. A la vista de su utilización genérica en el orden internacional, universal y regional, como expresión de síntesis, se puede pensar que el concepto y principio de Estado de Derecho en el plano internacional no es una noción en lo esencial diferente de la que se maneja en el orden interno, es decir, la idea de existencia de normas, reglas con justicia, obligación de su respeto y sumisión a un control internacional en este caso. Las obligaciones, por tanto, del Estado de Derecho internacional consistirían en el cumplimiento de las normas del derecho internacional general y convencional y en especial las de carácter imperativo. Los principios estructurales del derecho internacional serían el manual imprescindible de todo Estado civilizado de derecho. Ahora bien, por su origen y fundamento en la obligatoriedad de las normas fundamentales de convivencia internacional, bien porque esta noción del Estado de Derecho en el plano internacional coincide parcialmente con el principio pacta sunt servanda, el Estado de Derecho en el plano internacional es en realidad una obligación genérica, un concepto de síntesis que no implicaría, en mi opinión, obligaciones jurídico-internacionales nuevas para los Estados. Ello no empece para reconocer desde otra perspectiva que a la noción de la sumisión del Estado a las normas internacionales han contribuido extraordinariamente el control judicial interno
en la aplicación de los tratados internacionales de los que son parte los Estados, también el fomento del multilateralismo y la amplia decena de tribunales internacionales arbitrales, especialmente judiciales, que normalizan hoy la solución imparcial de las controversias entre Estados. Es igualmente importante señalar que el reconocimiento de la existencia de normas imperativas internacionales o de jus cogens han contribuido también a esta noción del Estado de Derecho internacional, alcanzándose el sueño preconizado por Francisco de Vitoria sobre una comunidad internacional titular de derechos y obligaciones fuera de los vínculos convencionales específicos. Aun constatando tantos avances normativos en el tránsito del pasado siglo al nuevo siglo XXI, no se puede menos que reconocer que también en este periodo, en este cuarto de siglo, ha habido algunas manifestaciones de desprecio hacia el Estado de Derecho en el plano internacional por parte de algunos Estados, en su mayoría democráticos, en concreto a la norma más importante, la prohibición del uso o amenaza de fuerza en las relaciones internacionales. También es reprochable la conducta del propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en palabras de Paz Teresa de Santa María, como convalidador complaciente en relación con algunos de esos graves hechos ilícitos de las grandes potencias. No corresponde al Consejo de Seguridad el derecho a eliminar el carácter ilícito de un acto cometido por las grandes potencias, ni asumir funciones de corte judicial de última instancia. Las diversas vulneraciones de la legalidad internacional han sido graves, pero no los menos el hecho de la instrumentalización de las Naciones Unidas y del derecho internacional por un conjunto de Estados. La actividad del Consejo de Seguridad y sus poderes están previstos en la Carta, por lo que el respeto a los límites a su actividad es fundamental para el buen funcionamiento del sistema de Naciones Unidas y del imperio del derecho. Como dijera la Corte Internacional de Justicia en una antigua opinión consultiva, el carácter político de un órgano no le exime del cumplimiento de una disposición de la Carta, y máxime cuando esas disposiciones constituyen un límite a sus poderes. Es cierto que no hay recursos judiciales para someter las decisiones del Consejo de Seguridad a un examen de compatibilidad con la Carta, algo que sí prevé el derecho de la Unión Europea, que garantiza el Estado de Derecho en su seno, incluido el control judicial de los actos del Consejo Europeo mismo, es decir, de nuestros 28 jefes de Estado o de Gobierno. Igualmente, en este periodo, que tantos avances normativos ha conocido, sin embargo, se ha puesto al borde del abismo al Estado de Derecho en los dos planos normativos, el interno e internacional, mediante la denominada guerra contra el terrorismo. La desenvoltura de las acciones contra el terrorismo internacional ha afectado de forma muy grave al imperio del derecho interno e internacional. Además del derecho a la tutela judicial efectiva, se han visto alteradas, por ejemplo, las reglas de la Carta de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza, entre otros, por ejemplo, la ilegal legítima defensa preventiva o la ilegal legítima defensa retardada o temporal. Se ha levantado de facto la prohibición absoluta de la tortura y del tratamiento cruel, inhumano o degradante, que ha pasado a ser un imperativo absoluto de la acción de algunos Estados democráticos. Se han visto violadas de forma continuada y grave las reglas aplicables a los prisioneros de guerra, el Convenio III de Ginebra, y las relativas a la responsabilidad de los gobiernos y sus agentes en los conflictos armados, delegando en contratistas privados que ejercen prerrogativas públicas de defensa. La exigencia del Estado de Derecho en el plano internacional hace demasiado evidentes los ilícitos internacionales de algunos Estados, ya sea cuando usan la fuerza para sus propósitos geoestratégicos, ya sea cuando se revisten del discurso securitario para disfrazar graves retrocesos en materia de prohibición absoluta de la tortura, del derecho al juez y del respeto al acervo humanitario, originando violaciones y distorsiones del derecho internacional. En definitiva, el Consejo de Seguridad y algunos Estados se olvidaron de algo bien simple, que la lucha contra el terrorismo requiere, más que ninguna otra circunstancia, el control judicial de los actos del poder, cuando justamente nuestro legítimo combate contra el terrorismo tiene por objetivo preservar nuestras libertades. Para concluir, permítame, señor presidente,
señores académicos, señoras y señores, unas reflexiones generales. La comunidad internacional hoy está influenciada por una pujante opinión pública internacional, una suerte de conciencia de la humanidad que pretende y exige ser gobernada por imperativos morales y éticos. El resultado de esta presión ha sido la formulación de normas nuevas a las que, sin embargo, la realidad de las situaciones político-sociales internas no se acomodan fácilmente. El profesor Carrillo Salcedo decía que el derecho internacional se ve investido de una misión de transformación de la sociedad internacional. Pues bien, el nuevo derecho internacional que se está creando en las últimas décadas regula utopías pendientes de materialización en las que se avanza a duras penas. Frente a la perspectiva estatocéntrica del pasado, la humanización del derecho internacional y los nuevos valores de la democracia y del Estado de Derecho han conllevado importantes limitaciones a la soberanía, constriñendo el tradicional poder discrecional de los Estados para organizar su sistema político y jurídico. La comunidad internacional de Estados mantiene una tendencia evidente en su práctica jurídica y política de propiciar sistemas democráticos. La democracia es un proceso continuo que requiere convicción, tiempo y esfuerzo permanente en su seno, y por ello se puede constatar que es un valor meta para todos los pueblos. Muchos estados están lejos de haber alcanzado ese ideal, pero la tendencia es un progreso y siempre una esperanza frente a la frustrante decepción de algunas democracias en las que, tras hacer transiciones difíciles, la ausencia de ejemplaridad pública está conduciendo a la deconstrucción del Estado de Derecho, poniendo en peligro, junto a las tensiones independentistas, la existencia misma del Estado.